día de hoy. Es un tema bien importante y es un tema también que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque habla del Espíritu Santo, pero sobre todo, hermanos, ¿qué es lo que Él hace o cómo actúa en la obra misionera o en misiones? Ahora, hermanos, el texto que nosotros leímos ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos enseña, ¿verdad?, que Jesús dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, acá eso nos recuerda algo importante, que la gran comisión fue dada por Cristo y el mandato, hermanos, no fue un simple mandato humano. Era un mandato que ellos tenían que hacerlo en el poder de Dios o en el poder del Espíritu Santo. No era un poder humano, un poder natural, sino iba a ser un poder sobrenatural. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, antes de que sus discípulos fueran a predicar, hablando, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, les dio una promesa, los capacitó, les enseñó, pero les dijo que ellos iban a tener un poder para poder ser testigos, ¿verdad?, ahí desde donde ellos se encontraban y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, si puedo decirlo de esa manera, es el motor, hermanos, de la obra misionera, si puedo decirlo de esa manera. Pero Él está detrás de toda la obra misionera. Él da el poder para la obra misionera, para poder compartir el Evangelio, para poder llamar a los misioneros, para poder guiar a los que se van a los campos, hermanos. Y es por eso que el Espíritu Santo actúa de una manera especial, poderosa y sagrada en las misiones. Ahora, hermanos, aquí en el texto que leemos de Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder. Dice la Biblia que ellos iban a recibir un poder, y ese poder, hermano, no tenía nada que ver con su nacionalidad, no tenía nada que ver con talentos, con elocuencia, con emociones, ni mucho menos tenía nada que ver con sus capacidades. Recordemos a Pablo, siendo un hombre que hablando intelectualmente o académicamente no era preparado. Y vemos al apóstol Pablo, que él era alguien muy preparado, era alguien que conocía idiomas, era alguien que conocía la ley, era alguien estudioso, que se sentaba a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley. Entonces, Pablo estaba preparado académicamente, hermanos, intelectualmente, pero Pedro, hermanos, era alguien del vulgo, era alguien que no tenía capacidad intelectual, o no tenía la preparación académica. Sin embargo, vemos que los dos fueron grandemente usados por Dios. Entonces, no tiene nada que ver con un talento, con una capacidad intelectual o humana, ni mucho menos con una emoción o fervor, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da ese poder. Y el Espíritu Santo, primeramente, capacita a la iglesia con ese poder, hermanos. ¿Por qué? Porque antes de nosotros compartir el Evangelio o hablar a otros de Cristo, nosotros debemos de estar llenándonos del Espíritu Santo, como dice la Biblia, y también, hermanos, conocer ese Espíritu Santo, cómo trabaja, cómo obra en cada uno de nosotros. Si podemos ver, hermanos, antes del día de Pentecostés, cuando se conoce, ¿verdad?, que fue la investida del Espíritu Santo, podemos ver a Pedro que estaba negando al Señor. Podemos ver a Pedro que él, su forma de ser era imprudente, era valiente en cierta manera, porque al final no fue tan valiente, pero que su carácter era así, hermanos, aventado, ¿sí? Pedro era alguien arrebatado, pero vemos que no actuaba espiritualmente, hermanos. Vemos que Pedro no actuaba de una manera sabia. De hecho, en la reprensión, se hizo una predicación hace 15 días, cuando Cristo le advirtió, cuando Cristo le dijo que se alejara de él, ¿verdad?, le dijo Satanás que no le pusiera ahí tropiezo, ¿verdad? Entonces, Pedro no actuaba de una manera muy espiritual. Pero vemos, hermanos, que en el libro de los Hechos, y cuando ellos empiezan a ver el poder del Espíritu Santo, Pedro se pone al frente de 3,000 personas, les predica el Evangelio, y 3,000 personas conocieron a Cristo o fueron salvos en ese momento con la predicación de Pedro. Entonces, hermanos, no solamente es la pasión, no solamente, hermanos, es la emoción de poder hacer la obra de Dios o de poder ganar almas o de las misiones, sino es tener, hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora, hermanos, dentro de esto, el Espíritu Santo, hermanos, es el que provoca que esto suceda. Lo vemos en Hechos, que Él da el poder. Vamos a unos versículos, Hechos 13, capítulo 13,
versículos 2 y 3, hermanos. Hechos 13, 2 y 3. Vamos a ver ahí, hermanos. Si tiene preguntas, hermanos, respecto a esto, porque yo tuviera muchas preguntas en este tema, con toda confianza, hermanos, ¿ok? Hechos 13, 2 y 3, dice la Biblia, hermanos, síganme con su vista. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos que dice que ministrando esos al Señor, sirviendo al Señor y ayunando, Él les dijo el Espíritu Santo, hermanos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces vemos aquí a hermanos que estaban ministrando y sirviendo, y en esa ministración y ayunando y orando, el Espíritu Santo les dice, ¿verdad? Dice que les menciona ahí, les dijo el Espíritu Santo que le apartaran a Bernabé y que le apartaran a Saulo para la obra que Él los había llamado. Entonces, hermanos, quien inicia esto o quien provoca que suceda o se lleve a cabo la gran comisión o la obra misionera es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? El mandato ya lo tenemos. Jesús, en Mateo 28, Marcos 16, dijo: id y predicar el Evangelio, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, y el mandato está, ¿ok? Todos lo hemos escuchado. ¿Qué provoca que nosotros lo hagamos, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo y cuando nosotros no estamos llenándonos de Él, no vamos a querer hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y aplica para todo, no solamente para la obra misionera, pero ahorita es nuestro tema. Entonces, hermanos, yo lo he podido ver. Cuando hay gente que se involucra, cuando hay hermanos que empiezan a crecer, cuando hay jóvenes, yo veo muchos jóvenes que empezaron ellos a crecer espiritualmente, a buscar de Dios, a ser fieles, a ganar almas, a compartir el Evangelio. Esos son síntomas de, ¿sabe de qué, hermano? De algo, de que puede que Dios pueda llamar a una de esas personas. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, no todos los que actúan de esa manera Dios los va a llamar, ¿ok? Pero estamos siendo obedientes y somos más sensibles a poder hacer lo que Dios quisiera que hacernos particularmente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sí escoge o llama a personas específicamente para servirle. Aquí vemos un texto como Él inicia y dice: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo. Ahora, hoy Dios o el Espíritu Santo no me va a decir a mí, ¿verdad? Ni a ninguno de ustedes: hermanos, apártenos al hermano Tito. No hay ningún hermano Tito en la iglesia. Apártenos al hermano Tito para la obra que os he llamado. No va a pasar eso. Que es muy diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, recuerden, era un tiempo apostólico, era un tiempo en el que ellos veían grandes milagros, que hoy también podemos verlos, pero hoy en día tenemos nosotros la palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el discernimiento, su poder, su influencia, su dirección, cómo Él nos redarguye en nuestra vida. Y va a ser quizás no literal que Él nos hable, pero sí Dios sigue llamando a hombres y mujeres, y Dios los sigue apartando para su obra que Él los ha llamado. Entonces, quien provoca o inicia todo esto, hermanos, es el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 4 de Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por quién, hermanos, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y luego dice: también tenían a Juan de ayudante. Entonces, hermanos, vemos cómo dice la Biblia ahora en el 4 que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ¿quién impulsa también la obra misionera? Bueno, la impulsa el Espíritu Santo. Hermanos, voy a decir algo, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, porque yo he tenido amigos y he tenido, cuando yo era joven, tenía compañeros jóvenes en la iglesia. Cuando alguien dice: es que Dios me ha llamado a las naciones, ¿verdad? Es que yo estoy seguro que yo me voy a ir a Francia, ¿verdad? Voy a vivir en París, en un departamento muy lujoso, voy a predicarle a las naciones. Está bien, si ese es su llamado. Pero que alguien diga: soy llamado a las naciones, pero no comparte el Evangelio en su Jerusalén, hermanos, ese es un síntoma de que el Espíritu Santo no está llamándole a las naciones, ¿ok?
simplemente está emocionado. O simplemente, hermano, como pudiera haber algunas personas, nada más quieren irse a otro país, ¿verdad? Y vivir por allá, pero no están siendo llamados para la obra misionera. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo los aparta y el Espíritu Santo los envía. Pero ¿a quiénes aparta y quiénes envían? A los que están ministrando, a los que están sirviendo, están ayunando y están orando. Dios los escoge, Dios los aparta de entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque si en donde estamos nosotros no estamos predicando o haciendo las cosas básicas como cristianos, mucho menos las vamos a hacer del otro lado del mundo, hermano. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que es perico donde quieres ver. Es muy espiritual ese dicho, hermanos. Pero es así, hermano. El que es cristiano, en donde quiera va a ser cristiano. El que va a predicar el Evangelio, en donde sea va a predicar el Evangelio. El que va a buscar del Señor, en donde sea le va a buscar. No necesitamos, hermanos, literalmente, ay Dios, si tú me llevaras a lo mejor a Noruega o a otro país nórdico y me llevaras ahí, le echo más ganas, Señor, a predicar el Evangelio. No es así, hermanos. Es ministrando, orando, ayunando. El Espíritu Santo los aparta. El Espíritu Santo es el que inicia esa obra y el Espíritu Santo es el que los impulsa, como vemos en Hechos 2.4. También en capítulo 4, Hechos capítulo 4, 31. Vamos allí, hermanos. Hechos 4, 31. Vamos allí. Ese no lo hemos leído, perdón. Leímos el 13.4. Hechos 4, 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así, hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice, hermanos? Y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Mire lo que dice 2.4 ahora, Hechos 2.4. Dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ya vimos qué lenguas son, ya lo hemos visto varias veces, y escuchaban las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo les dio el poder, autoridad y claridad para testificar la palabra de Dios, hermanos. Entonces nosotros podemos ver eso, que no se trata, hermanos, de una elocuencia humanamente hablando. Hay personas muy elocuentes, hay oradores, hay conferencistas, hermanos. Hay personas que ese es su oficio, su profesión a la que se dedican, y hacen conferencias. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es Mariano Osorio? ¿No sabe quién es él? Pensé que iban a saber quién. Es un hombre que dice poemas y habla cosas así muy bien, ¿verdad? Las expone, y cada vez que tú escuchas algo, pero yo he escuchado uno que otro, ¿verdad? Te llega, y lo que él te está exponiendo es muy elocuente, hermanos, y llega. Le voy a decir otro, Daniel Javid, a lo mejor has escuchado de él, también hace poemas, él dice ser cristiano y cosas así, y son personas muy elocuentes, que literalmente tienen un talento de saber decir y saber hablar y saber convencer. El domingo platicaba con un hermano y me decía, yo no, pero decía, los oaxaqueños son muy políticos. Yo no. Decía, y tiene razón. ¿Por qué? En Oaxaca, hermanos, se rigen por usos y costumbres. La mayoría, hasta la ciudad, a veces llega a eso en algunas colonias. Y yo conozco, hermanos, porque estaba en un pueblo que se llama San Lorenzo de Barradas, en donde se hierve el agua, y hacían su reunión para elegir a sus comisario regional, agente municipal, digamos, secretario, síndico y no sé qué tantas cosas. Pero se paraban los señores, hermanos, con guaraches, con ropa de campo, y hablaban con una claridad y elocuencia, hermano. O sea, tú no te esperarías que un hombre de campo, que no fueron ni a la escuela, hermano, no estudiaron, de hecho no saben ni escribir, y ellos empiezan a hablar y convencen a la gente, hermanos. La convencen y les llegan, y después cuando ves, ya ganó aquel que habló. Y yo tenía un hermano, el hermano Hilario. Él era de las personas más antiguas del pueblo, tenía como 96 años, tiene, hermano, yo creo ya como unos 97, 98 años, y él empezaba a hablar, se ponía de pie, hermano, hasta cuando daba acciones de gracias, decía, amén, hermano, no pase a predicarlo, porque usted sabía hablar, hermano, ¿sí? Sabía él expresarse, sabía llegarle a la gente. Por eso el hermano decía, son políticos, porque sabían cómo llegar a las personas y convencerles. Pero, hermanos, para ganar almas y para la obra misionera, no es así, hermanos. No es así.
Hay muchos métodos, hay muchas herramientas de cómo hablarle a alguien, de cómo decirle, cómo llegarle, cómo saludar, que sin duda son buenas, hermanos. Yo creo que es bueno tener algunos buenos tips, algunas buenas estrategias o trucos, ¿verdad?, para llegar a la gente. Sin embargo, nunca debemos de confiar, ay, es que yo tengo las palabras para saber hablar con cualquier persona. No es así, hermanos. Es llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, y Él nos da la autoridad para predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Les voy a decir quiénes tratan y saben cómo llegar a la gente. Los testigos de Jehová. Ellos llegan y te dicen, ¿cuánta maldad hay hoy, verdad? ¿No le gustaría saber que habrá una nueva tierra? Que todo va a ser más bonito. Y la gente que está viviendo todo lo que nosotros vemos, pues sí, es cierto, ¿no? A ver, dígame, y les empiezan a leer un libro muy bonito, porque está todo endiablado, ¿no?, que es el Atalaya, y saben cómo llegar. Los mormones saben llegar a la gente. Por ejemplo, si yo estoy esperando que un mormón llegue a limpiarme el paso por esta semana, ¿sí? Pero ellos decían, ¿necesita que le ayude con algo? No, joven, muchas gracias. Allá en Oaxaca llegaban con mi mamá, y ella decía, no, ¿cómo cree? Todavía me dijo hace poquito que llegaron dos güeros, ¿verdad?, y querían ahí ayudar. Le digo, me deja que entres y necesitas ayuda, y ya después de ser cristiano, soy bautista, sacarme de la casa. Pero ellos llegan y le puedo ayudar, y amablemente, y se ganan a la gente porque son estrategias que ellos tienen. No está mal tener estrategias, pero no debemos de confiar en las estrategias o nuestra elocuencia o nuestras palabras. Debemos de saber, hermanos, que quien impulsa el mensaje, quien convence a la gente es el Espíritu Santo, hermanos. Él es el que hace para que el mensaje llegue a las personas. Entonces eso es bien importante, hermanos, porque muchas veces personas llegan a confundir esto, y entonces, hermanos, ellos empiezan a hacerse expertos en hablar, en oratoria, pero dejan de depender en que el Espíritu Santo sea quien les guíe y puedan hablar. Ahora, hermanos, la misión que Dios nos da no depende de algo humano o una planificación humana, o fue alguien que lo provocó humanamente hablando. Siempre fue una dirección y una provocación divina que vino por parte de Dios, hermanos, y fue el Espíritu Santo. Ya vimos en Hechos 13 que dijo, apartadme a Bernabé, y fue el Espíritu Santo quien hizo todo eso. Entonces, por eso es tan importante como creyentes poder ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hermano. Que Él nos dirija. Como les dije, no le va a hablar y le va a decir, ¿verdad?, Elí, Elí, o ¿verdad?, Lupita, o Gema. No va a pasar eso. Pero ¿sabe cómo somos nosotros sensibles orando? Leyendo la Biblia. ¿No le ha pasado que a veces usted está orando por algo y le dice a Dios, dirígeme, háblame, guíame? Y usted lee la Biblia y, ¿será que eres tú, Señor? Por supuesto que es Él, hermano. Por supuesto que es Él. ¿Será que Dios me está? Sí, Dios me está diciendo, abre los ojos, soy yo, haz esto. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios nos dirige ahora. Ya no vamos a tener revelaciones ni voz audible de Dios, por eso nos ha dejado su palabra, y debemos de recordar que es una palabra segura, es una palabra que Dios nos ha dejado. Entonces, hermanos, Dios conoce los corazones, y Él sabe dónde hay corazones dispuestos, cristianos que ellos pudieran ceder su voluntad a Dios. Por eso, hermanos, el éxito de la obra misionera, o de un misionero, o una persona, hermanos, no es, hermanos, hablando de la diputación, ¿verdad?, cuántos lugares ellos llegan a visitar, o qué iglesias tan económicamente hablando fuertes o poderosas sean, sino, hermanos, mientras un misionero y aún nosotros como cristianos seamos guiados por el Espíritu Santo, la obra de Dios será efectiva y habrá salvación de almas, hermanos. Por eso, hermanos, es tan importante en esto. Ahora, quisiera hablar de esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Yo pensé que alguien iba a preguntar, pastor, ¿y cómo Dios llama a alguien? Yo hubiera preguntado eso. A lo mejor usted ya lo sabe, entonces no lo voy a decir, ¿no? Pero yo cuando Dios empezó a obrar en mi vida, para entregarle mi vida, que yo no quería muy bien, yo pregunté, ¿cómo sucede eso? Yo escuchaba que el misionero decía, no, es que Dios un día en una predicación me habló, me llamó a África. Y dije, Jesús bendito, ¿y cómo lo llamó a África?
Y me llamó a la sierra de Oaxaca, y me llamó a las Filipinas, y me llamó a tal lugar. ¿Y eso cómo pasa? O sea, yo me preguntaba cómo era. Entonces, hermanos, ¿cómo sucede? Bueno, como está sucediendo aquí en Antioquía, en esa iglesia de Hechos 13. Pero, hermanos, Dios es el que llama a las personas. ¿Cómo sucede, hermanos? Es algo que quizás muchos no lo entienden. El que lo ha experimentado lo comprende, pero quisiera ayudarle un poquito. Las claves son estas. Cuando alguien está ministrando y sirviendo al Señor y Dios pone un deseo en su corazón, Él le va a guiar y le va a mostrar que quiere usarla. De repente a mí, cuando pasó conmigo, yo dije, bueno, como que está rara la predicación, ¿no? Yo veo que nadie está conmovido y que como que nadie le está hablando a Dios, pero a mí me está hablando. Pasó una conferencia y dije, como que este predicador Alfredo Villas, ¿no? ¿Qué trae conmigo? O sea, ¿cómo me conoce? Y empezó a pasar cosas y le dije a mi pastor, oiga, es que fíjese que me está pasando esto, ¿usted qué cree que sea? A lo mejor Dios te está llamando. ¿Y qué más debo de saber o cómo debe de ser? Y él me dijo, solamente sigue sirviendo, y si Dios sigue poniendo esos deseos en tu corazón, y si Dios te sigue guiando, te vas a dar cuenta. Entonces pasó el tiempo, hermanos, y Dios me hablaba literalmente en mensajes que ni eran de misiones, en mensajes que no estaban enfocados en algo evangelístico, y Dios empezó a poner ese deseo, ese sentir en mi corazón, y yo oré al Señor y dije, bueno Dios, si tú quieres llamar o quieres que me prepare, pues nada más indícame. Yo ya estaba en el instituto bíblico, pero no era llamado, hermanos, nada más estaba yo, porque quería estar ahí metido. Entonces, en ese lapso, hermanos, Dios me llama en una conferencia de misiones. El pastor Alfredo Díaz predicando, pues yo le rendí mi vida al Señor y dije, está bien, Señor, úsame, haz de mí lo que tú quieras. Permanecí todavía en Oaxaca un año, en el instituto de mi iglesia, y después, pues me fui a San Luis. El pastor me dijo, mire, está Montesión, yo no sabía de Montesión, está Monterrón, está San Luis, y él me recomendó la UCLA, donde él estudió. Entonces yo dije, me voy a San Luis, ¿no? ¿Usted qué me recomienda? ¿No? Pues donde tú quieras. Dice, pero pues yo diría que aquí. Me fui a San Luis, hermanos, y ahí fue donde Dios preparó mi vida, me sigue preparando todavía. Pero luego yo decía, ¿y cómo le hacen para irse de misioneros? ¿Cómo sé yo que voy a ser un pastor? ¿Cómo sé yo que voy a ser un evangelista? ¿Cuál es la receta, verdad? ¿O cuál es la especialidad? O sea, yo me preguntaba, y entre todos estamos ahí, pues no sabíamos. O sea, ya estamos ahí, y ahora, ¿qué sigue? Y bueno, hermanos, también Dios llama a personas a lugares específicos, como a estos hombres en Hechos 13, que fueron ellos a predicar a Chipre, que ellos fueron a hacer este viaje. Dios los llama específicamente, pero es siempre importante, hermanos, que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando son dirigidos por sus emociones, no va a haber una bendición ahí, hermano. No va a haber una bendición. Ayer le platicaba al hermano Omar, y también les he platicado aquí. Yo tengo a mi amigo Alan Vargas, ustedes lo conocen. Estábamos en el colegio, él me dijo, ¿ya dónde te vas a ir tú? Hoy me voy a Sudáfrica. ¿Y tú para dónde vas? Me voy a Colombia. Y pues graduamos, nadie se fue a Sudáfrica y nadie se fue a Colombia, hermanos. ¿Por qué? Porque soñábamos y nos emocionábamos. Una ocasión yo organizé una conferencia de misiones, hermanos, allí en el colegio. Vamos a hacer una conferencia, muchachos, y a las 10 de la noche empezó nuestra conferencia, y terminamos a las 11:30, a las 12 de medianoche. Nos dijeron, sí pueden hacerla, pero hasta que ya se acaben las clases y los cultos. Y pues ahí puse a predicar a varios jóvenes, y estábamos locos, hermanos. Y decíamos, mira, yo les presento al traductor Eliud, que va a estar trabajando allí en África. Él no está en África, ahorita se está en Mazoco pastoreando. Y aquí tenemos al evangelista Elías Sáez, evangelista al pueblo, no sé qué, y ahorita él está en Nuevo León, y él está en su iglesia en Monterrey. O sea, y hacíamos locuras, hermanos, y pensábamos muchas cosas, pero de todo lo que pensamos nos sucedió. Muchas cosas nos pasaron. Pero al final de cuentas, hermanos, Dios se encargó de ponernos acá, aquí donde digamos que está Alan, hoy se encuentra en Estados Unidos pastoreando en una iglesia. Yo estoy aquí, muchos de los que soñaban ir a otros países no están allá. ¿Por qué? Porque es bueno emocionarse, hermano. Es bueno tener un sueño de ir a algún lado. Pero lo más importante es el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Y cuando somos dirigidos emocionalmente, vamos a cometer errores. Entonces, hermanos, es entonces el Espíritu Santo quien convence y quien transforma en la obra misionera. Hechos 10:44, mire lo que dice. Vamos a regresar unos capítulos atrás. Hechos 10:44, vamos ahí, hermanos.
10:44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí encontramos dos cosas: que es el Espíritu Santo quien convence y quien transforma, hermanos, a los creyentes. Vemos aquí que mientras Pedro hablaba esas palabras, estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían el discurso, y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre quién, hermanos, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que transforma, pero también algo importante que nosotros podemos ver en estos versículos: el Espíritu Santo, hermanos, rompe lo que ellos habían creído en un momento, que solamente tenían que predicarle a los judíos. Ahora el Espíritu Santo les hace ver que el Evangelio es para toda criatura. Y el Evangelio, hermanos, rompe las barreras culturales o raciales que vemos hoy en día, hermanos. Nuestra iglesia es una iglesia de puro mexicano, ¿verdad? A lo mejor hay unos sureño, norteño, del centro, cuautlense, ese es de Puebla, ¿verdad? Sí. Aquí están los de Puebla, aquí están los de Morelos, ¿verdad? Aquí estamos los de Oaxaca, pero vaya, somos de la misma raza, ¿sí? Hablando, somos mexicanos, escuchamos mejor raza, ¿verdad? Somos de la misma nacionalidad, ¿ok? Entonces, pero los judíos, o el pueblo de Pedro, entonces que estaban los apóstoles, creyeron que solamente el Evangelio iba a ser exclusivamente para los judíos, porque Dios les dijo, ¿verdad? Les fue el mandato que le hablaran y fueran a las sinagogas, pero después Dios les habla y Pedro empieza a predicar y se le dice que no llamara inmundo lo que Dios ya había santificado, y empieza a predicarle a los gentiles, y entonces estaban atónitos, hermanos, de que también sobre ellos, ¿verdad? Los judíos, los de la circuncisión, los judíos, estaban sorprendidos de que también sobre los gentiles pues viniera el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero si algo ha hecho el Evangelio, hermanos, es romper las barreras culturales, raciales y de nacionalidades. ¿Por qué, hermanos? Porque de muchos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo por su sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dije, aquí somos puros mexicanos, pero si usted fuera a alguna iglesia, a lo mejor en los Estados Unidos, bueno, ahí sobre todo cuando son iglesias hispanas, pues hay de toda Latinoamérica, ¿ok? Hay de la India, hay de muchos, y hermanos, y todos se reúnen con un solo fin, con un solo propósito, que es glorificar al Señor. Entonces, hermanos, donde el Espíritu Santo hace su obra en el corazón de las personas, no hay fronteras, no hay un cerco, una rivalidad, o vamos a decirlo, o racismo, hermano, de que tú eres de esto, que tú eres del otro. No, hermano, el Espíritu Santo es el que hace la obra, y el Espíritu Santo incluye a todos. El Evangelio, hermanos, es inclusivo. El Evangelio es para todo el mundo, hermanos. No hay acepción de personas en el Evangelio. El Evangelio es predicado para todas las personas, y es un Evangelio que es compasivo, y es un Evangelio que debe de predicarse mundialmente, globalmente, para que muchos puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo el que rompe también esas barreras y transforma el corazón de las personas. Ahora, Hechos 9:31, vamos ahí, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos ahí, vamos a leer este versículo. Hechos 9:31. Dice así, hermanos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Hermanos, no solamente el Espíritu Santo llama, envía, convence, rompe barreras culturales, raciales y demás. El Espíritu Santo, hermanos, fortalece y conserva y edifica a la iglesia, hermanos. Por medio de su palabra, nuestro Dios, el Espíritu Santo nos convence, nos enseña. Entonces, como dice ese texto nuevamente, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo, hermanos. Si esta iglesia, hermanos, puede estar hasta el día de hoy fiel al Señor, nuestra iglesia es por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros, hermanos. No es una obra humana, nuevamente, hermanos. No es la obra de un pastor, no es la obra de un misionero, no es la obra de un evangelista. Es la obra del Espíritu Santo, y como dice al final de ese texto, que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Él es quien las fortalece, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es quien conserva esa obra, quien hace que permanezca, hermanos. Dice el texto que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y no solamente tenían paz, sino que eran edificadas, y también dice que andaban en el temor del Señor. Es decir, esas iglesias, hermanos, tenían paz. Esas iglesias estaban siendo edificadas por la palabra, y por medio de esa edificación eran temerosas de Dios, estaban viviendo para el Señor, consagrándose para el Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién hace crecer una iglesia o la obra de Dios en algún lugar? Es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Okay? Y Dios usa a los humanos, que somos nosotros, para poder llevar a cabo esa obra. Pero es el Espíritu Santo quien conserva la obra misionera, hermanos. Él la inicia, Él la sostiene, Él la fortalece, hermanos, Él la unifica, Él le da el poder, hermanos. Entonces, hermanos, las misiones que comienzan dirigidas por el Espíritu Santo, y las iglesias que comienzan por obra del Espíritu Santo, hermanos, deben de mantenerse fieles al Espíritu Santo, fortalecidas por el Espíritu Santo, y haciendo la obra que se ha hecho siempre en el Espíritu Santo, hermano. Hay buenas estrategias, hermanos, pero en la estrategia nunca debemos de confiar, hermanos. Es que hay un pastor que en tal lugar hizo esto, y muchas personas llegaron a su iglesia y muchas almas fueron salvas. Ok, si él lo hizo, y podemos ver si a nosotros nos pudiera funcionar, pero no vamos a confiar en la estrategia que un pastor hizo o tuvo. Vamos a confiar en el poder de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, pudiéramos hacer muchas cosas y tener estrategias, y pudiéramos confiar más en la estrategia que en el poder del Espíritu Santo y la palabra, y eso va a ser vano, porque debemos confiar siempre en el poder del Evangelio. El Evangelio es poderoso, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice la palabra en Romanos 1:16, y también al griego. Entonces, hermanos, ¿quién fortalece la obra misionera? El Espíritu Santo. ¿Quién conserva la obra misionera? El Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros hagamos nuestra promesa de fe el 30 de noviembre, debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él va a conservarnos en fidelidad para llevar a cabo esa misión, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos sostiene. Mire, hermano, voy a decir algo. Nuestra iglesia y todas las iglesias que Dios ha, ¿verdad?, permitido que se establezcan, son sostenidas por Él, hermanos. Solamente, hermanos. Son dirigidas, sostenidas por Él, hermanos. Que Dios nos guarde a mí y a cualquier ministro un día de sentirnos que somos los dueños de la iglesia, de sentirnos que aquí nuestros chicharrones tronan y por nosotros las cosas se hacen, hermano. Porque no es así. Yo cada día me siento tan inútil, hermano. Yo cada día me siento cada vez más incapaz. Y es ahí donde nosotros, Señor, eres tú, es tu obra. Solamente dirígeme y ayúdame a servirte lo mejor que yo pueda, porque Él es quien sostiene su obra, hermanos. Vemos en Apocalipsis cómo Dios, ¿verdad?, advierte, y Jesús hablando, y le dice a esa iglesia que tiene contra ellos que han dejado su primer amor, le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, dice, vendré pronto a ti, quitaré su candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay iglesias, hermanos, que fueron iglesias grandísimas, que un día se ensoberbecieron. Como vimos el día domingo también, que algunos piensan: pues no tengo necesidad de nada, estoy bien, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: sin embargo, eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Porque Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos. Dios quiere que siempre confiemos en su poder, en su palabra y en su Espíritu Santo, quien es que sostiene esta obra misionera. Los misioneros que se encuentran en otras partes del mundo, hermanos,
Pudiera mencionarle de algunos que conozco, amigos que yo tengo, que a veces se encuentran en otro continente, no hablando de América, sino literalmente se encuentran en Asia, en África, en Europa, en Oceanía. Y muchas veces, hermanos, ellos se han quedado sin sostén. Muchas veces ellos se han quedado sin dinero, sin recursos. ¿Y quién es quien los sostiene, hermanos? Es el Espíritu Santo, y es nuestro Dios quien nos sostiene. Por medio de muchas iglesias que apoyamos la obra misionera, pero muchos misioneros se han quedado desahuciados. Conozco una familia que es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ellos estudiaron en un instituto aquí en la Ciudad de México. Los mandaron a la Sierra de Oaxaca, hermanos, a Tlaxiaco. Ellos estuvieron sirviendo ahí en un lugar duro, hermano. Tlaxiaco es durísimo, hermano. La gente es dura, pero más dura que una piedra. Y estuvieron ahí un tiempo. Pues bueno, no les fue tan bien. No había muchas salvaciones, no había mucha gente en la iglesia, no era un ministerio atractivo. Les cortan todo el sostén, hermano. El pastor en ese momento tiene 5 hijos, perdón. ¿Qué hace un pastor con 5 hijos? En una sierra donde él no conoce, porque no es su lugar de origen, y su mayor apoyo, quienes estaban con él, lo abandonan. A ver, ¿usted qué haría? ¿Yo qué haría? Yo creo que me pongo a llorar primero, ¿no? ¿Sí? Pero no, hermanos, buscar al Señor. Y él se mantuvo ahí, este pastor. La iglesia llegó a Oaxaca, supo de su situación, él visitó la iglesia, y la iglesia llegó a Oaxaca, la iglesia bautista independiente de Oaxaca, lo tomó como su misionero. ¿Es de nuestra iglesia, de la iglesia ahí? No. No era de la iglesia, ni siquiera lo conocía, a lo mejor alguna vez, pero lo toma como su misionero. Empieza a dar un apoyo mensual fuerte para que el pastor pudiera seguir predicando el evangelio. Hay muchos que se encuentran en situaciones así, hermanos, que literalmente les cortan el sostén. Yo hablaba el domingo a don Ian Hudson, un misionero que estuvo en Birmania, que no tenía un ministerio atractivo. Sin embargo, hermanos, aunque todos lo abandonaron y quizás no tenía el apoyo que necesitaba, él se mantuvo fiel, él siguió predicando, y hoy en día hay una traducción al birmano gracias a don Ian Hudson, que tradujo el Nuevo Testamento al birmano, y en Birmania hay gente salva gracias a él porque se mantuvo fiel. Hermanos, por eso es tan importante estar convencidos, hablando de los pastores, los misioneros, los evangelistas, de quién nos ha llamado y a quién servimos. ¿Por qué? Porque cuando estén las cosas difíciles y cuando empezamos a confiar más en la gente o a confiar más en las personas, en las promesas, ahí es un peligro. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, no solamente el pastor misionero, sino los cristianos, debe estar puesta en el Señor. ¿Quién es quien nos sostiene? ¿Quién es el que nos da el poder? ¿Quién es el que nos impulsa? ¿Quién es el que nos conserva y nos anima a seguir adelante? Por eso es tan importante, hermano, que podamos nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, solo el Espíritu Santo puede mantener el fuego en el corazón de alguien, puede mantener ese deseo en el corazón de una persona cuando todo alrededor pudiera enfriarse. Solamente el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Ha habido pastores y familias misioneras que han batallado bastante, hermano, no solamente en lo económico, que literalmente, hermano, han perdido familiares, han venido enfermedades. El hermano Enrique Valle, su esposa, la hermana Mari Carmen, estando allá en Guinea Ecuatorial, y ahí contagiándose de malaria no sé cuántas veces. Llegó un momento en el cual ya no soportó, regresando a México, la hermana murió. Entonces conozco una familia, el hermano Héctor, la hermana Paola García. Ellos adoptaron a un africanito, hermanos, allí en Zambia. Se fueron de misioneros, los hermanos no podían tener bebés por muchos años, y adoptaron a Asher. Era un niño de un orfanatorio, lo adoptaron y legalmente es su hijo, y después tuvieron a su bebé. Vamos a ver, tienen un güerito y tienen un africanito, y ellos han estado ahí, se han enfermado de malaria no sé cuántas veces, hermanos. Han estado enfermos, hermanos, no sé cuántas veces piden oración por su salud, pero se han mantenido ahí haciendo la obra, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué hace que un misionero loco se vaya a otra parte del mundo? ¿Qué hace que alguien deje su vida y como si fuera lo menos preciado, ¿verdad? Y se lleve a su familia a sufrir, a enfermarse, muchas veces a padecer? ¿Qué loco hace eso, hermano? Bueno, un loco que el Espíritu Santo puso un deseo en su corazón y tiene ese deseo de servir al Señor. Entonces, qué importante es
ser dirigidos por Él y que Él sea el que nos mueva, aquellos que están sirviendo, y también la iglesia, hermanos, que hagamos la misión que nos ha mandado a hacer. Vamos a terminar, hermanos, Hechos 19, versículo 17 al 20. Hechos 19, acá terminamos. Hechos 19, versículos 17 al 20. Hechos 19, versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Aquí terminamos en este último punto, hermanos. 17 al 20. Dice así, hermanos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús, del Señor Jesús, perdón. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, va a hacer que el nombre del Señor, como vemos en ese texto, hermanos, sea glorificado. Dice el 20 que así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Versículo 17 dice: y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, dice, el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, va a glorificar, a magnificar, a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones y donde se predique la palabra de Dios. Esa obra es la que hará el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de recordar algo bien importante, que todo lo que hacemos, sea que comamos o que veamos, todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, hermanos. Que si vamos a compartir el Evangelio va a ser para la gloria de Dios. Que si hablamos con alguien de Cristo, le damos un discipulado, apoyamos a algún misionero, oramos por los misioneros, participamos en alguna campaña o en algún evento, o colaboramos en alguna actividad evangelística o de la iglesia, o cualquier otra cosa que hagamos, o que vengamos a la iglesia, o que repartamos tratados, o que prediquemos el Evangelio, todo debe de ser para la gloria de Dios. El Espíritu Santo magnificaba a Dios por medio de su obra, hermanos. Y la gente glorificaba a Dios por medio de lo que el Espíritu Santo obraba. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo llama, envía, impulsa, convence, fortalece, glorifica a Cristo. Si nosotros queremos que Dios nos use en la cuestión misionera, ¿verdad?, debemos de pedirle el poder al Espíritu Santo. Hay una iglesia, hermanos, allá en Matamoros, que se llama Iglesia Bautista del Sur de Matamoros. Ya viene su conferencia de misiones. En esta conferencia de misiones, hermanos, yo creo que la otra vez me estaban diciendo que fueron como 200 pastores y misioneros, hermanos. 150 o 200. A todos los misioneros le pagan hotel. A todos los misioneros luego le regalan trajes, le regalan camisas, a todos. A las esposas vestidos. A los hijos creo que les dan hasta zapatos. A todos los misioneros les regalan un montón de cursos, hermano. Quiero ir yo a esa conferencia un día, hermano, porque dicen que dan muchas cosas. Y el hermano Braulio Martínez ha ido ahí, el hermano Alejandro Benítez, que ya nos visitó, varios amigos misioneros que tengo, han ido a esa iglesia. Hermanos, no sé cuántos cientos de miles de pesos invierten en su conferencia. Pero tienen un auditorio, hermanos. Tenían un auditorio grande ya. Y después un auditorio más grande, hermanos. Y con balcón y bien grandísimo, hermanos. ¿Y saben por qué yo puedo notar eso sin ser yo el Espíritu Santo ni ahí, verdad? Porque aman la obra misionera, hermanos. Cuando uno ama lo que Dios ama, Dios bendice, hermanos. Cuando uno hace lo que Dios quiere que hagamos, ¿y qué es lo que Dios más ama, hermanos? Yo sé que Dios me ama a usted, pero Dios ama las almas perdidas. Dios puede bendecirnos. Si de algo estoy seguro de por qué Dios ha bendecido y ha derramado bendición también sobre su familia, sobre nuestra iglesia, porque yo puedo notar que desde siempre ustedes, la iglesia, ha amado la obra misionera. Pero ¿por qué no amarla más, hermanos? ¿Por qué no hacer más para el Señor? ¿Por qué, hermanos? Porque eso es bueno, eso es lo que Dios quiere. Pero recordemos en esta clase del día de hoy, todo será vano y nada tendrá un peso en lo eterno si hacemos la obra carnalmente, siempre que sea por el poder del Espíritu Santo.
mora en nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque hemos recordado algo que quizás ya hemos escuchado.